Historia de la hipnosis clínica. La hipnosis, relacionada con la religión, la medicina o la psicoterapia, se conoce desde que existe la historia, hace aproximadamente 5.000 años. Existen narraciones de esta especial experiencia, usada con finalidad terapéutica y sanadora, a lo largo de toda la historia y la literatura. Los primeros escritos encontrados, que refieren al uso de esta técnica de curación, fueron hallados en el Antiguo Egipto. El documento escrito más antiguo donde se habla de algo parecido a la hipnosis es el Papiro Ibers, de la época de la cuarta dinastía egipcia. Otros autores destacan el extendido uso de técnicas similares en antiguas culturas tan diversas como la hindú, la persa, la romana o la andina. Estas primitivas técnicas de curación durmiente posteriormente se extienden a la Grecia clásica. El propio Hipócrates, uno de los padres de la medicina, las usaba con éxito. Más tarde, con la instauración del cristianismo, se promovió que se rechazaran este tipo de tratamientos al ser considerados como sacrílegos. Aún así, se estuvo practicando dentro de los monasterios durante largos años, siendo utilizados para intervenir con endemoniados, poseídos, locos y en otras alteraciones del espíritu. El primer autor de relevancia que destaca tras la Edad Media es Paracelso, médico y alquimista suizo. Utilizaba la hipnosis y la sugestión para aliviar las dolencias y angustias de sus pacientes, tratando de que liberasen sus miedos de lo más profundo del alma. Paracelso sugiere que, en la sanación espiritual, resulta más eficaz emplear imágenes, alegorías, figuras, historias. Posteriormente, el sacerdote jesuita, Kircher, autor alemán que había leído a Paracelso, desarrolla su práctica en Viena. Realizó el conocido estudio del trance cataléptico en animales llamado Experimentum Mirabella de Imaginatione Gallinae. Más adelante, encontramos a otro jesuita, Maximilian Hell, astrónomo y fundador del Observatorio de Viena. El húngaro Hell escribió un libro en el que defiende el valor terapéutico de los imanes y el magnetismo sobre los organismos vivos. Otro autor, Johann Joseph Gassner, sacerdote católico y un notable exorcista, es conocido por usar rituales de sanación espiritual donde se incluye algo similar a la hipnosis para expulsar, de las personas poseídas, a los espíritus satánicos. El primer salto cualitativo en la historia de la hipnosis se lo debemos a Franz Anton Mesmer, médico austriaco y discípulo del jesuita Hell. Defiende su tesis médica, Dissertatio Physico-Medica de Planetarum Influxu, en 1766. Pensaba que dentro de las personas existe una especie de magnetismo mineral que circula a lo largo del cuerpo, el fluido universal. Este podía verse afectado por distintas fuerzas y por los cuerpos astrales. Mesmer pensaba que este fluido podría ser nuevamente equilibrado por la energía resultante de imponer sus manos o varias series de imanes sobre el cuerpo del enfermo. Acuña para su método el término magnetismo animal. Es interesante exponer aquí uno de sus principios, que representa el carácter holístico de su particular perspectiva. Mesmer escribió: no hay nada más que una sola enfermedad, y por lo tanto un solo remedio. Mesmer se traslada a París en 1778, donde realiza múltiples curaciones. También inventó y comercializó complejos aparatos imantados, de tal forma que su fama se extendió sorprendentemente. Los más importantes académicos y científicos de la época, entre ellos Franklin, Lavoisier o el Dr. Guillotin, interesados por su éxito, se reúnen en París en 1784 para analizar y estudiar las terapias de Mesmer, concluyendo que su terapia no explicaba la curación, todo es obra de la sugestión o imaginación que somete a sus pacientes. Efectivamente, los médicos y académicos no podían explicar que para la curación no se necesitaran sus propias pócimas y ungüentos. Finalmente, Mesmer es desterrado de París y acusado de fraude. Otro autor más que relevante es el Marqués de Puysegur, que iniciado bajo la influencia de las teorías mesmerianas, usaba una enorme cubeta en donde se introducía al paciente. Posteriormente empleaba la influencia del árbol como órgano vivo en contacto con el cosmos. Sentaba a sus pacientes debajo de un árbol y así recibían el movimiento vital, que servía de catalizador del desequilibrio energético. Puysegur rechaza utilizar aparatos magnéticos para hipnotizar, según el autor, es bastante con el gesto y la mirada. Posteriormente encontramos a José Custodio de Faria, clérigo de origen portugués, discípulo de Puysegur y doctor en teología. Faria asocia el estado que se produce con sus sugestiones hipnóticas al estado de sueño, definiéndolo exactamente como sueño lúcido.
De Faria establece que el estado de sueño lúcido es totalmente natural y entra dentro de lo reconocible por la razón humana. Un interesante, prolífico y curioso autor subsecuente es James Sdal, médico escocés consignado en la India. Es conocido porque realizó cientos de intervenciones quirúrgicas en Calcuta sin anestesia y sin dolor, con procedimientos de hipnosis de la época. En 1819 se produce un hito interesante, ya que el dentista catalán afincado en París, el Dr. Martorell, realiza la primera extracción dentaria sin dolor conocida, en un paciente magnetizado. Contemporáneo a Sdal, será James Bradd, cirujano inglés, quien en 1843 sustituye el nombre de mesmerismo o magnetismo animal, acuñando el de hipnotismo o hipnosis. Bradd defiende que los efectos psicofisiológicos de la sugestión son los que inducen el estado hipnótico. De hecho, se le atribuye también la acuñación del término psicofisiología, para describir cómo la mente y la materia interactúan entre sí para facilitar la curación a través de la hipnosis terapéutica. Bradd afirma que la fijeza sostenida de la mirada, al paralizar los centros nerviosos de los ojos y destruir el equilibrio del sistema nervioso, produce el fenómeno hipnótico. Hacia el último cuarto del siglo XIX, en Francia y más concretamente en París, con todo el apoyo oficial de los estamentos científicos del momento, la hipnosis tiene un nuevo auge en la denominada Escuela de Salpêtrière. Esta escuela estaba dirigida y liderada por Charcot y con él, toda una plantilla de prestigiosos médicos nada sospechosos de no representar la medicina de la época. Entre los más prestigiosos neurólogos que trabajaron en Salpêtrière podemos nombrar a Binat, Bobinski, Gilles de la Tourette, Pierre Janet y otros. Charcot no utilizaba la hipnosis como medio terapéutico, sino como procedimiento para investigar los fenómenos psicosomáticos. Él, erróneamente pensaba que el estado hipnótico solo podría producirse en personas enfermas, concretamente histéricas. De esta forma, bajo su teoría, aquel que entraba en estado hipnótico era diagnosticado como enfermo histérico. La hipnosis se convierte para su escuela en un banco de pruebas para el estudio de los procesos patológicos, a través de las llamadas neurosis espontáneas. Sigmund Freud, en 1885, estuvo 6 meses con Charcot en su consulta de París, en la Salpêtrière, donde quedó ciertamente impresionado por la realidad del fenómeno hipnótico. Estos 6 meses con Charcot serían más tarde decisivos para Freud en la creación de su psicoanálisis. Con el tiempo se comienza a dudar sobre los métodos del propio Charcot, acusándolos de artificiosos y sesgados. La credibilidad de la escuela de Salpêtrière cae, y con ello, también se hunde la solidez que, hasta ese momento, había alcanzado el estudio científico de la hipnosis. Ya en el siglo XX, J. H. Schultz crea el entrenamiento autógeno, introduciendo 2 factores cardinales en las técnicas de relajación, el distanciamiento afectivo y la toma de conciencia de nuestro cuerpo. Jacobson investiga en Harvard un método fisiológico para combatir la tensión y la ansiedad. La técnica resultante fue finalmente descrita en 1938 como relajación muscular progresiva. En este contexto surge la figura de Milton Erickson, el mundialmente reconocido terapeuta e hipnotizador. El autor establece que, si queremos alcanzar una relación hipnótica, es necesario relacionar 3 mecanismos: el consentimiento, la fijación y la sugestión. El refuerzo mutuo de estos 3 elementos amplifica intensamente el efecto sugerente de la relación, logrando así que el inconsciente acepte un nuevo mensaje que a partir de entonces regirá la vida del paciente. Jay Haley, interesante autor que realiza varias sistematizaciones del trabajo de Erickson, en el que podemos destacar la fundamentación del efecto interpersonal del terapeuta fuera de la percatación del paciente, incluyendo directivas que determinaban cambios en la conducta de éste. Este autor formaba parte del famoso proyecto de Palo Alto y es el creador de la terapia estratégica. Watzlawick escribe obras como Cambio, el lenguaje del cambio, Teoría de la comunicación humana, Lo malo de lo bueno, El arte del cambio, Psicoterapia breve estratégica, y otros en los que encontramos la importancia de la tecnología hipnótica para el tratamiento psicoterapéutico y el cambio del comportamiento humano. Formó parte, también, del grupo de Palo Alto. La PNL es fundada en los años 70 del siglo pasado por John Grinder y Richard Bandle. Estos estudian la obra y la forma de proceder de los más extraordinarios e innovadores psicoterapeutas del momento. Grinder y Bandle construyen un elegante modelo que puede emplearse para una comunicación eficaz o realizar psicoterapia e hipnosis.